Leí acotar para que tú no tengas que hacerlo, ¿o sí? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Val y estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes. Ya sé, ya tengo este canal supremamente abandonado y siempre digo que voy a volver y no vuelvo, pero bueno. Aquí estamos, aquí nos quedamos, aquí seguimos creando, aquí seguimos hablando de libros, de series, de películas, de todo lo que nos convenga. Hoy vengo aquí delante de ustedes a hablarles acerca de mi experiencia leyendo esta saga tan famosa como lo es ACOTAR, además que es la primera saga que yo me termino en mi vida. Imagínense, tantos años que llevo leyendo y esta es la primera saga que yo definitivamente me leí así como completa, que fuera de fantasía. Y bueno, quiero empezar hablando acerca de un contexto un poco personal. Y es que esta saga no llegó a mis manos porque sí. Esta saga realmente llegó por otra saga. Otra saga que también fue escrita por la misma autora, que es Sarah J. Maas. Y yo realmente tuve mi primer acercamiento con la fantasía con Ciudad Medialuna, Casa de Tierra y Sangre, que fue el primer libro que me leí, así como con todo este tema fantasioso, como con otros seres, con hadas, bueno, todas estas cosas así de fantasía. Y realmente me enganché muchísimo con esta saga. Ciudad Medialuna me lo leí muy rápido, seguí con el segundo libro, que es Casa de Cielo y Aliento, y allí tuve que parar porque empecé como a ver mucho contenido en el que te mencionaban que era importante que leyeras primero ACOTAR antes del tercer libro de Ciudad Medialuna. Entonces yo me dije, voy a intentar leerme ACOTAR antes del tercero de Ciudad Medialuna, porque es que todo el mundo lo está recomendando y yo no me puedo hacer spoilers, yo no me puedo quedar sin esta información, obviamente. Allí fue cuando tomé la decisión de leer ACOTAR, y el primer libro pues que claramente compré y lo tenía allí como siempre guardado, era Una corte de rosas y espinas. Esta saga la empecé no con temor, pero sí me siento muy afortunada porque siento que es una saga muy famosa. Obviamente hay mucha gente que ha leído ACOTAR y que hablan de ACOTAR en redes sociales, pero no es una saga como que yo haya tenido spoilers. O sea, siempre escuché hablar de ACOTAR, una historia muy chévere. De pronto por ahí alcancé a escuchar los nombres de algunos personajes, pero nunca me hice ningún spoiler de lo que sucedía como tal en la historia, ni siquiera sabía de qué iba. Y es allí cuando yo tomo la decisión de leerme ACOTAR y de decir, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta saga, con mucha expectativa de que ojalá me gustara esta saga, porque es que, o sea, chicas, son 5 libros que te tienes que tragar literalmente para poder entender toda la historia, para poder conectar muchas cosas. Y yo decía, pues es que si no me gusta una, no me va a gustar el resto. Antes de comenzar a hablar sobre cada uno de estos libros, quizás tú estás en este video y estás diciendo, pues Valeria, ¿de qué carajos me está hablando? ¿Qué significa ACOTAR? Porque si el libro se llama de una forma, esta mujer habla de acotar, ¿esto qué significa? Y bueno, esta saga se llama ACOTAR por las siglas en inglés del nombre, que en español vendría siendo Una corte de rosas y espinas. No se los digo en inglés porque mi inglés es pésimo, pero aquí abajito lo dice. Esta saga está escrita por Sarah J. Maas, es la primera saga que ella escribió. Y la verdad estoy bastante impresionada de este mundo que esta mujer ha escrito, que ha desarrollado, lo específica que es con tantas cosas que suceden en las historias. O sea, es un mundo completamente increíble. La verdad es que admiro a esta mujer, la verdad es que la admiro por su forma de escribir, por las historias que ha creado y porque escribir una historia de fantasía no debe ser fácil.
pienso que no debe ser fácil imaginarte un mundo, imaginarte personajes, imaginarte cómo funciona incluso ese mundo políticamente, estructuralmente, o sea, la magia, todo tiene su proceso y la verdad estoy bastante impresionada. Acotar hasta el momento tiene 5 libros, que es Una corte de rosas y espinas, Una corte de niebla y furia, Una corte de alas y ruina, Una corte de hielo y estrellas y Una corte de llamas plateadas. Hace poco la autora Sarah J. Maas nos contó y nos informó que en octubre y enero, octubre del 2026, enero del 2027, estará saliendo Acotar 6 y 7 y que probablemente saldrán muchos más. Así que estamos a la expectativa de la historia, una historia que para mí es muy chévere, me entretuvo bastante. Tengo que contarles realmente que al principio me costó bastante conectar con la historia, o sea, siento que me dieron contexto de la protagonista, de lo que estaba sucediendo, cómo funcionaba este mundo, las necesidades por las que ella pasaba, pero yo estaba como que ¿qué más va a suceder? Pero creo que desde el momento en el que ya me empiezan a contar del otro lado del muro lo que está sucediendo, me empezó a generar muchísima intriga y creo que desde ese punto en el que la protagonista se relaciona un poco más con su captor, entre comillas, empecé a sentirme un poco atraída hacia lo que estaba sucediendo, hacia la problemática como tal, intentar descubrir y hacerme teorías de lo que estaba sucediendo, sin darme cuenta de que había un pequeño plot twist que no me esperaba realmente y que al final pues terminó convenciéndome de seguir leyendo. Vamos a hablar de cada libro. Quiero contarles un poco mi experiencia con cada libro y vamos a empezar con el primero, que es Una corte de rosas y espinas. Básicamente nos cuenta la historia de Feyre, quien es una chica que tiene que salir a cazar todos los días. Su familia lo ha perdido todo, su familia era de dinero, eran una familia muy rica, pero debido a complicaciones familiares lo pierden todo y ahora viven en una choza prácticamente y viven demasiado mal. Feyre, debido a esta situación tan precaria que están viviendo, su padre está incapacitado prácticamente porque debido a unos golpes le destrozaron completamente su rodilla y sus 2 hermanas prácticamente no sirven para nada. Así que Feyre toma la decisión de velar por su familia y sale con arco en mano a cazar al bosque para poder llevar comida a su familia y además los cueros de los animales le servían para venderlos en el pueblo y así pues tener dinero para poder solventar los gastos de su casa. En una de estas cacerías, Feyre se encuentra con nada más y nada menos que un lobo bastante grande que acechaba también a la misma presa que ella quería cazar. Entonces Feyre decide matar a este lobo porque o era su familia y la comida y lo que necesitaban para sobrevivir, o era que el lobo se llevara esta presa que ella tanto quería para llevarle a su familia. Así que decide matar a este lobo y pasa y acontece que este lobo era nada más y nada menos que un inmortal. Feyre vuelve tranquilamente a su casa con este botín tan grande que es este lobo, la piel de este lobo más la comida que llevó a casa, sin percatarse que esto podía desencadenar una situación bastante grave para ella y para su familia. Y debido a la muerte de este inmortal, que es bastante gracioso decir que era un inmortal, pero que Feyre lo mata, y es que Feyre lo mata con una flecha que es específicamente creada para matar inmortales. Y esto hace que llegue nada más y nada menos que una bestia gigante a su casa a decirle que ella tiene que pagar por la muerte de este lobo. O se muere o se va con esta bestia al otro lado del muro a pagar por lo que hizo. Debido a estas opciones tan terribles que le da esta bestia, pues Feyre decide irse con este monstruo prácticamente al otro lado, dándose cuenta que esta bestia termina siendo nada más y nada menos que el Lord de la Corte Primavera llamado Tamlin. Aquí la acogen, la hacen prácticamente una prisionera, le dicen que ella puede hacer lo que quiera
Sin embargo, le advierten que no debería salir de los límites de la corte primavera porque afuera hay cantidad de cosas que van a querer hacer con ella, cualquier cosa, matarla, comerla, etc. Y es así como Feyre y Tamlin empiezan a desarrollar una relación romántica, además de que al otro lado del muro hay una plaga que al parecer está acabando con todo en este país, así que se debe descubrir la forma en la que se puede rescatar a todo el mundo de esta plaga, sin darse cuenta de que Feyre tendrá que enfrentarse a unos retos y a una situación bastante complicada. Como les dije al principio, este libro al principio me costó engancharme completamente, pero después del momento en el que aparece esta bestia y se la lleva a Prythin, que es el lugar donde ella tiene que ir, que es el otro lado del muro, desde allí ya yo empecé a leer y me encantaba mucho la historia, incluso llegué a encariñarme mucho con los protagonistas, con el protagonista masculino, y no entendía por qué en redes había tanto odio hacia él, pero de eso hablaremos más tarde. Seguimos con el segundo, que es Una corte de niebla y furia, mi favorito, la verdad, tengo que decirlo de una vez, y básicamente sigue la historia de Feyre, quien ahora se encuentra en una situación completamente distinta al primer libro. Feyre en el primer libro conoce a el villano de la historia prácticamente, que es Rhysand, quien es el alto lord de la corte Noche, con quien Feyre hizo un trato, y por esta razón pues Feyre tiene que ir hasta la corte Noche, que ha sido temida por todo el país porque tiene una reputación bastante complicada y bastante tenebrosa, y es así como ahora se empieza a desarrollar toda esta historia entre Feyre y Rhysand. La verdad, como les decía, mi libro favorito. Aquí hay unas cosas muy hermosas. No me pongo a contarles más acerca de la historia porque si no tendría que hacerles spoiler, pero la verdad vale muchísimo la pena. A mí me encantó, 5 estrellas le di a este precioso libro, y la verdad, o terminas odiando al villano o terminas enamorándote de él. Seguimos con el tercero, que es Una corte de alas y ruina. Y en este libro ya se nos habla de un conflicto más político, una guerra que está sucediendo que tiene a todo el mundo bastante preocupado y que, en mi opinión, me puso a llorar en varias ocasiones, sobre todo cuando se va desarrollando toda esta pelea y Sarah J. Maas nos va contando lo que va sucediendo en medio de esta guerra. Si vemos aquí un poco de romance entre los protagonistas, sin embargo la historia se enfoca un poco más en la situación que tienen que vivir con respecto a esta guerra y las decisiones que tienen que tomar con respecto a esta guerra, y como tal, cómo fue la guerra, qué vidas cobra esta guerra y, de alguna forma podría decirlo yo, las consecuencias de esta guerra. Podría decir que este libro me gustó también, la verdad. No le di 5 estrellas, pero es un libro que me gustó bastante, sobre todo por lo mucho que me hizo sentir. Estuve muy enganchada a lo que estaba sucediendo y no podía dejar de leer, no podía dejar de pensar en lo bien que la autora escribió todo este tema de la guerra y cómo se desarrolló. Luego seguimos con este cuarto libro, que es muy cortico la verdad, y es Una corte de hielo y estrellas, que prácticamente aquí ya se nos habla de la situación y de la recuperación como tal del país después de esta guerra, una rebelión que se está levantando un poco y cómo los protagonistas viven sus vidas después de esta situación tan difícil que tuvieron que soportar. Es un libro muy bonito, la verdad. Nos habla de la familiaridad, de cómo este grupo de personas es una familia, se convierte en una familia, y de alguna u otra forma nos dan un indicio, nos dan un poco de contexto a el quinto libro, que viene siendo la historia de una de las hermanas de Feyre. Es allí donde llegamos a Una corte de llamas plateadas, un libro que no sé qué pensar, o sea, me gustó realmente la historia romántica, también la historia de amistad, el crecimiento personal de la protagonista. Sin embargo, hay algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo con respecto a las actitudes de la protagonista. Aquí básicamente nos hablan de Nesta, que es la hermana de
Feyre. Aquí ya no nos hablan como tal de la protagonista de los 4 libros anteriores, que es Feyre, sino que aquí ya hablamos un poco más de Nesta, de su historia, de sus problemas con ella misma y de su historia con el guerrero más temido de Prythyn, que es Cassian, que la verdad terminé enamoradísima de este personaje. Y bueno, hay varias cosas que tengo por decir de este libro. Aquí al principio, la primera parte del libro, empecé odiando completamente a Nesta. No entendía realmente sus actitudes, por qué era tan cruel, y creo que la autora de alguna u otra forma quiere dárnoslo a entender. Al final también tú entiendes muchas cosas. Sin embargo, personalmente siento que nada justifica como estas malas actitudes y algunas palabras que ella le decía a su familia. Siento que Feyre no merecía estas malas actitudes de parte de Nesta. En algún que otro momento pensé que Nesta se había convertido en una mujer muy malagradecida, porque es que te están dando dónde vivir, te están dando dinero, no tenés que trabajar, te gestionan la comida y tú lo único que haces es, por tus traumas, irte a beber, te acuestas con quien sea, aparte los mismos que te están dando los estás tratando mal. Como que no sé, no entendía por qué Nesta era tan mala. Creo que lo mínimo era ser un poco más amable, al menos con aquellas personas que te estaban dando dónde vivir, qué comer, pero no sé, siento que no conectaba mucho con Nesta, pero sí me empezó a gustar su arco de transformación, por así decirlo, empezar de ser una persona tan mala y tan mala persona con una personalidad bastante complicada a convertirte en una mujer tan fuerte, tan segura de sí misma, tan poderosa además, y apoyarte de tus amigas. A mí eso me encantó de la historia de Nesta, su historia con sus amigas, su historia con Wyn y Emery, definitivamente me encantó y me hizo pensar mucho en cómo las amistades pueden influir tanto en ti y cómo pueden ayudarte, porque sí, su familia de alguna forma la ayudó a cambiar el estilo de vida que ella estaba llevando, pero creo que un punto clave en su transformación fueron sus amigas. Y por otro lado, su historia de romance con Cassian, definitivamente para mí una de las mejores historias yo creo que he leído. Me encanta cómo Cassian silenciosamente, a pesar del rechazo de ella, siempre estuvo ahí para ella, siempre estuvo ahí para apoyarla, y no simplemente se hizo el de la vista gorda, sino que él reconoció la necesidad que Nesta tenía y decidió ayudarla. Creo que hablando de mis personajes favoritos de esta saga, hablaría de Rhysand, Cassian, Asriel, Nesta y Feyre. Podría decir que son unos de mis personajes favoritos. Creo que toda esta familia de la Corte Noche podría convertirse en mis favoritos. Me encanta mucho Amren, aunque hay algunas cosas que no me cuadraban de ella, pero me encantaba su actitud. Sin embargo, creo que dentro de mis personajes favoritos podría decir que son ellos. Te digo que leí acotar para que tú no tengas que hacerlo, porque sé que son 5 libros, porque sé que quizás te lo estás pensando, y si te doy mi opinión personal, deberías leerla, te vas a enganchar. A mí me gustó muchísimo. Llegaría a decir que no es para tanto, no es como que es parte de los libros que deberías leerte antes de morir, obviamente no, pero si realmente estás buscando una historia de fantasía que te entretenga, que te vaya a gustar, que tenga romance, que tenga guerra, que tenga momentos épicos, que tenga amistad, pues entonces aquí vas a encontrar mucho de eso. Y si no quieres leerla, pues aquí yo ya te conté más o menos de qué va, qué te puedes encontrar en este libro y mi experiencia leyéndola. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte muchísimo por sentarte aquí conmigo a hablar de libros. Me encantaría poder seguir hablando con ustedes de más cositas así que te agradecería muchísimo que te puedas suscribir, que des like, que me cuentes en los comentarios qué opiniones tienes acerca de estos libros, cuál fue tu libro favorito, qué calificación le diste. Y también te recuerdo que si quieres más contenido literario diario, más reseñas, más actualizaciones de lectura, puedes seguirme en mis otras redes sociales. Nosotros nos vemos en un próximo video y gracias por llegar hasta aquí. ¡Mua!